¿Trae su Biblia o no? ¿Tiene que traer su Biblia? Vamos a leer la palabra del Señor. Nos ponemos de pie. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermosa palabra del Señor. Toma asiento, hermano. Ya he orado por la palabra. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Victoria. Amén. Jesús estaba comisionando a sus discípulos, Amén. Amén. dando este mandamiento en el cual primeramente les preparó, les discipuló y los envió, los mandó. Dice que Él les habló diciendo: toda potestad, mire, primero Él, con la autoridad que Dios le dio, toda potestad me es dada en el cielo y en, ¿a dónde más? En la tierra. Dice: por tanto, id y hacer discípulos. Amén. A todas las naciones. Es un mandamiento que el Señor nos dejó a través de sus discípulos, en el cual ellos entendieron. Estos 12 hombres revolucionaron el mundo. Y me atrevo a decir que Jesús, el único hombre que con la autoridad que Dios le dio, habló y dijo estas palabras: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Dice que a Él se le dio toda potestad en el cielo Y en la y tierra. en la tierra. En el cielo y en la tierra. ¿A dónde estamos nosotros? En la tierra. Entonces a Él se le dio toda potestad. Y sabe usted que con estos 12 hombres Él revolucionó el mundo entero, la humanidad. Desde aquel tiempo ya han pasado 2000 años. Aleluya, santo sea el Señor. Y hasta el día de hoy está vigente el Evangelio. Hasta el día de hoy está vigente la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Y sabe usted que mucha gente fue a las plantas de Cristo, mucha gente siguió a Jesús, mucha gente pudo entender de que Jesús era el Señor. Primero empezó con 500, una multitud, después 70, pero solamente Él le bastó 12 hombres. 12 hombres para conquistar Amén. Amén. el mundo, para conquistar las naciones. Aleluya, santo sea el Señor. Solamente 12 hombres. El Señor no anda buscando multitudes. Amén. El Señor anda buscando hombres comprometidos. Como se dice, el Señor no quiere multitud, Él quiere calidad. Amén. El número en una iglesia, el número, la cantidad de gente, podemos ser muchos, pero ¿de qué nos vale si no estamos en la roca, no estamos firmes, aleluya, en la palabra del Señor? Amén. El Señor anda buscando calidad, anda buscando obediencia. Amén. Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si creo que si usted está aquí es por algo, iglesia. Si usted ha permanecido acá es por algo. Han venido vientos,
ha venido tempestad, han venido ríos y han pegado contra la casa. Como hablábamos el domingo pasado y predicamos de la casa que tiene que estar cimentada en la roca, aleluya. Señor. Y si usted ha permanecido es por algo, iglesia. Porque mucha gente siguió, la multitudes siguieron a Cristo. Pero Él empezó a hablar duro, comenzó a hablar duro, y muchos se empezaron a retirar, se empezaron a ir. Y por ahí le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Si quieren irse, váyanse. Amén. Pero Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo en ti encontramos palabra de vida eterna. Amén. Así que le bendigo porque aún permanece en la casa del Señor. Amén. ¿Y a quién tenemos que venir a ver aquí? Al blanco, a Cristo. Amén. Para que usted permanezca tiene que venir a ver a Cristo, a adorar a Cristo, aleluya. Primero es Él, Él está sobre todas las cosas, iglesia. Amén. Aleluya. Cristo te ama, iglesia. Amén. Y si estás acá es porque Él tiene un propósito contigo. Amén. Aleluya. No es casualidad que estés acá. Es porque Dios te está preparando. Amén. Porque Dios te está enseñando a través de su palabra. Y creo que en cada uno de los que estamos acá está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Amén. el que nos guía a toda justicia y toda verdad. Amén. Y tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos habla. Él está en nuestra vida, es una persona que está en nuestro ser, en nuestro interior, Aleluya. y que nos amolesta, que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Que muchas veces se contrita cuando nos somos obedientes al Señor, Amén. y se agrada cuando somos obedientes, como decía la palabra en la mañana, la obediencia. Y qué curioso, porque en la mañana el Señor hablaba de obediencia, y creo que esta tarde también va a hablar de obediencia. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Y Él dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos? A ver, levante su mano. Amén. Levante su mano. Tiene un espíritu, ¿cierto?, de ser ministrado por el Señor, ser ministrado por su palabra. No solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra del Señor. Llevar la palabra por obras, aleluya. Entonces dejó esta gran comisión a sus discípulos, este mandamiento, que es lo que mueve al mundo. Las iglesias muchas veces se enfocan en hacer número, cantidad, pero tenemos que nosotros enfocarnos a hacer y formar discípulos. Amén. Formar discípulos. Y muchas veces también las iglesias se enfocan a construir grandes templos, megatemplos. ¿Sabe que ese no es el objetivo de la iglesia? Hacer un megatemplo, una mega iglesia. Amén. Amén. Sí, es necesario tener una iglesia, es necesario tener un lugar donde congregarnos. Pero todo es añadido, todo es al tiempo del Señor. Amén. Y si Dios obviamente permite que una iglesia que se crezca, que es la voluntad de Dios, obviamente que la iglesia tiene que crecer, tiene que multiplicarse y construir un templo, aleluya, amén, gloria al Señor. Pero la prioridad, iglesia, es de la iglesia, la prioridad del Señor es hacer y formar discípulos. Amén. Esa es la prioridad número uno. Y todos decían: Señor, yo te quiero seguir. Uno por ahí le dijo: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Pero espera, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Amén. Amén. Pero el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Otro pues viene y le dice: Señor, yo quiero seguirte y también quiero ser tu discípulo. Y el Señor le dijo: las zorras tienen guarida, yo no tengo, las aves del cielo tienen nido, y yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces tenemos que entender el principio y el concepto de discípulos. Entonces Jesús estaba explicando a esta gente que le quería seguir, y Jesús también se pone a hablar y a predicar duro, y muchos desertaron, muchos no le siguieron porque
se dieron cuenta que realmente ser un hombre de Dios es para hombres valientes, como decía por ahí alguien. Amén. Es para hombres valientes, hombres que le creen a Dios. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Y a él solamente le bastó 12 personas. Y esas 12 personas revolucionaron al mundo. Por ahí aparece el apóstol Pablo, aleluya, que él fue a los gentiles. Y que gracias a aquellos hombres valientes, hombres que se dispusieron a dejarlo todo, aleluya, para seguir el evangelio de Cristo. Amén. Porque sabe usted, para ser un discípulo, primeramente tenemos que cumplir ciertos requisitos. Amén. Primeramente tenemos que cumplir ciertos requisitos. Mire, vamos al libro de Lucas 14, versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujeres e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aleluya. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, para realmente ser un discípulo del Señor tiene que haber una disposición. Amén. Amén. Cumplir estos ciertos requisitos. Porque muchas veces iglesia, queremos seguir al Señor sin de mencionar lo que es ser un hombre de Dios, un siervo, una sierva del Señor. Amén. Creemos que solamente es venir al culto, adorar al Señor y nos vamos. No, es más que eso, iglesia. Amén. Si Dios te escogió, Dios te llamó porque tiene propósitos en tu vida. Amén. Así como Él escogió estos 12, Él tiene propósitos en tu vida, iglesia, de ir, enviarte, mandarte. Pero primero tienes que entender qué es lo que es ser un discípulo, y tienes que cumplir estos requisitos. ¿Cuántos están dispuestos? Mire, dice que la multitud le seguía. La gente le seguía a la multitud. Dice que él se dio vuelta, le dijo, ¿cómo le dijo? Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y a mujeres, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando pregunté quién quiere ser discípulo del Señor, todos levantaron la mano. Ahora voy a preguntarle a no, ¿quién quiere ser discípulo del Señor? ¿Cuántos valientes hay acá? No veo todas las manos levantadas, pero bueno. ¿Se da cuenta, no? Que de primera, yo, Señor, envíeme a mí. Pero cuando nosotros entramos, ¿cierto?, en la brecha, en la palabra, nos damos cuenta que todos no están dispuestos. Pero ¿saben que la palabra está para enseñarnos? La palabra nos enseña, y cuando nosotros entendemos lo que el Señor quiere hablar en mi vida a través de su palabra, ocurren cosas. Amén. Ocurren milagros. Aleluya. Yo jamás, nunca me imaginé ser un pastor, y estoy aquí primeramente por misericordia. Estoy aquí por la gracia de Dios, nada más. No estoy aquí porque soy bonito, soy encachado. Estoy aquí porque solamente el Señor tuvo misericordia de mí. Aleluya. Santo sea el Señor. Hijita, está muy, bájale un poquito el micrófono. A este micrófono, el que está trabajando, está muy alto, llega ahí atento, tienen que estar atentos los que están ahí, Luchito, a los sonidos ya. Entonces, ahí suena, ¿no es? Suena el pitito, tienen que bajarle un poquito al micrófono. El micrófono de los dos primeros de acá, de allá, de ese lado. Bájale un poquito. Un poquito. Amén. Sí, no tanto. Un poquito más arriba. Amén. Sí, un poquito más arriba. Amén. Ya, ahí. Entonces hay que estar atentos, ¿ya? Tenemos que estar en el culto, hijo, ¿ya? Así que tenemos requisitos que cumplir, amén. ¿Quién vive, iglesia? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.
Entonces usted dice, pues, ¿cómo voy a dejar a mi padre? ¿Cómo voy a dejar a mi madre? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? Pero la palabra nos enseña. Amén. Si vamos al libro de Salmos, vamos al libro de Salmos, Salmo 24. De Jehová, dice, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Está aquí, iglesia? Amén. Gloria al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Habita. ¿Está aquí? O sea, todo lo que usted tiene, ¿de quién es? Es de Jehová. Todo lo que usted tiene Aleluya. no es suyo, es de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, todo. Cuando dice plenitud, es todo. El mundo y los que en él habitan. Entonces, yo cuando soy un discípulo del Señor y entiendo que todo lo que tengo, mis hijos, mis hijas, mi familia, mis bienes, todo le pertenece a Él. Dice que todo le pertenece A Dios. a Jehová. Amén. Nada es tuyo, Amén. todo le pertenece a Él. Tu vida le pertenece a Él. Tus hijos le pertenecen a Él. No es que yo los tuve, yo los parié. Pero solamente tú fuiste un instrumento Amén. que Dios te usó, ¿cierto? Para darle vida a un niño, a un hijo. Pero todo, dice que todo le pertenece a Él. Y los hombres, aleluya, santo sea el Señor. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo entiendo esto, aleluya, entiendo esto, yo me puedo convertir en un discípulo del Señor. Amén. Porque todos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a entregar mis posiciones al Señor? ¿Cómo voy a entregar mis hijos? ¿Cómo voy a amar al Señor? Porque primeramente cuando dice aborrece, cuando dice la palabra aborrece, hay dos significados de aborrecer. Aborrecer, odiar. Pero el otro significado, en la profundidad de la palabra, en el contexto de la escritura, el original, el hebreo, a mí la palabra me enseña, me dice que Él está sobre todas las cosas. Amén. Que Él está primero. Cuando dice aborrece, o sea, Dios está en tu vida sobre lo que tú tienes, sobre lo que tú posees, sobre tus hijos, sobre tu vida, sobre tus bienes, tus materiales, todo, tu auto, tu casa, tu carro. Dios está sobre todo. Amén. Está primero Él. Amén. Él está primero. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece todo. Porque todo es de Él. Amén. Cuando la palabra te dice, cuando Jesús le dijo a la gente, a la multitud, si alguno viene en pos de mí, dice, aleluya, santo sea el Señor, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amén. Entonces mucha gente, al no entender esto, al no querer, ¿cierto?, entender que lo que tiene, aleluya, no le pertenece, solamente es prestado. Amén. Tus hijos son emprestados. Tus hijos le pertenecen al Señor. Tu auto es emprestada. Tu casa es emprestada. Dice que todo le pertenece a Él. Amén. De Jehová es la tierra, dice. Su plenitud, el mundo, aleluya, y los que en Él habitan. Amén. Tu plata no es tuya. Es que yo me la gané. Yo trabajé los 30 días y me la gané. Pero dice que la plata y el oro, ¿de quién es?
es del Señor. ¿Y tú qué tienes que hacer? Por gratitud tú tomas lo que es del César, y lo que es de Dios, y por gratitud tú se lo entregas. Se lo devuelves. ¿Por qué le pertenece? ¿A qué le pertenece? A Dios. Tú le estás devolviendo al Señor. Amén. Tú le estás devolviendo. Y sabes tú que tú no le estás regalando nada al Señor. Amén. Porque todo le pertenece a Él. Amén. Todo. Y si Dios te ha dado hijos, te ha dado casa, te ha dado carro, te ha dado un buen trabajo, porque Dios ha sido solamente misericordioso contigo. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Estamos entendiendo los requisitos para ser un discípulo. Primero, entender. ¿Qué tengo que entender? De que todo es de Él. Y que Él está sobre todas las cosas. Segundo, que Él está sobre todo. Como dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu ser, como dice mi hermano. Entonces, iglesia, yo entiendo que mi corazón primeramente tiene que estar enfocado, prioridad en Dios. Primero es Dios. Cuando dice aborrece, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, aleluya, ¿cierto? No puede, ¿cierto?, ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, cuando la palabra del término aborrecer, no es que tú tienes que odiar a tus hijos, no es que tú tienes que votar a tus hijos, no, que Él está en primer lugar. Amén. Que Él está sobre todas las cosas. Ahora usted me dice, ¿por qué? Porque aquí la palabra me dice que todo le pertenece a Él. De Jehová la tierra a su plenitud, el mundo y los que habitan en Él. Amén. Simple. Y si tú tienes algo, es porque el Señor ha sido misericordioso. Si el Señor te ha dado una esposa, te ha dado una familia, porque Él ha sido bueno contigo. Entonces, cuando la persona entiende esto, cuando la persona, aleluya, entiende que todo lo que yo poseo no es mío, es de Él, aleluya, yo tengo esa facilidad de disponerme y convertirme en un discípulo del Señor. Amén. Que Él está sobre todas las cosas. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Oh, mi amor, quedémonos un día aquí en la casita, no vayamos al culto, hace mucho frío. Lo siento mucho porque primero está el Señor. Hoy día hay culto, día domingo, aunque nieve, haga frío, tormenta, yo voy al culto, aleluya. Santo sea el Señor. ¿Se fija, no? Entonces ahí hay un ejemplo. Ay, mamá, nos tienes botados, nos tienes abandonados. Porque también el diablo usa hasta los hijos. ¿Sí o no? Sí. Amén. Lo siento, hijo, pero lo siento, hijo, porque yo soy un agradecido al Señor. Y si te tengo y tú estás a mi lado, porque Dios lo ha permitido. Amén. Y por eso le voy a dar gracias a mi Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, yo tengo que entender esto. Esta posición tiene que estar clara en un discípulo del Señor. Ahora que se explicó y entendimos, ¿cuántos quieren ser discípulos del Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Amén. ¿Sabe usted que los primeros cristianos lo reconocían al Señor como su Salvador? Lo reconocían como su Señor, como el todo, el Kyrios, el todo. Él estaba primero en su vida sobre todas las cosas. Hombres que dejaron su vida, hombres que se dispusieron a entregar su vida, que vinieron a ellos, los persiguieron, le dijeron, los torturaban y le obligaban a negar su fe. Niega tu fe, niega tu fe. Niega a tu Dios, niega a tu Cristo, aleluya. Para ellos, Él era su Señor.
Señor significa todo. Amén. Todo, el Kyrios. Él estaba sobre todas las cosas. Aleluya, santo sea el Señor. Y vemos la iglesia primitiva, vemos los primeros cristianos. Mártires, hombres que dieron la vida. Hombres que no le importaba morir. Hombres que estaban dispuestos a evangelizar. Tenemos el caso de Felipe. Él fue apedreado. Esteban, perdón, siempre me confundo Esteban, Felipe. ¿Y sé por qué me confundo? Porque tengo dos primos y que son cristianos también, son de hijos de padres cristianos, y uno se llama Felipe y el otro se llama Esteban. Y siempre me confundo ahí Felipe con Esteban, pero bueno, mi señora sabe, me entiende, pero les explico esto, siempre me equivoco. ¿Quién es entonces que murió apedreado? Esteban, gracias, amén. Dios le bendiga. Hombre que no le importaba, incluso da la vida. Entonces eso es ser un cristiano, eso es ser un discípulo, eso es ese cumplir requisitos. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Tu hijo es tuyo? No. ¿Tu plata, tu dinero, tu riqueza es tuya? Señores, que no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada que ofrecerte. Por último, ofrécele tus zapatos. Señor, aquí estén mis zapatos, Señor. Con estos calzados prestos voy a llevar el Evangelio. Aleluya. Llévale lo que tenga, ofrécele al Señor. Tu vestón, tu ropa, Señor, para servirte, para tu gloria. No es que tú en cierta forma tú te despojes, sino que tienes que despojarte en tu corazón y entender en tu corazón que tú lo que tienes no es tuyo, es del Señor. Amén. Amén. No es que Dios te lo vaya a quitar, o que yo hago un llamado, ¿sabe que hermano traiga su casa? Traiga su auto, tráigalo aquí a las plantas del Señor. Tus hijos tú tienes que entregárselo al Señor para servicio del Señor. Mire, nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Como nuestro hermano Benjamín daba un devocional. Amén. Ya siendo un niño, entonces usted tiene que disponer ya de sus hijos ya para el servicio del Señor. Lo que Él quiera hacer con ellos, como el Señor usa, aquí está mi hijo, te lo entrego a ti, como está Ana, ¿cierto? Que era estéril, aleluya, santo es el Señor, y entregó a su hijo para el servicio del Señor. Y fue el gran profeta Samuel, aleluya. Entonces, Señor, mis hijos no son míos, mis hijos te pertenecen, te los entrego, Señor, para tu gloria, para tu servicio. Mi plata no es mía, gracias, Señor, porque me ha bendecido, Señor, pero ahí está mi plata, Señor, aleluya. No es que yo le esté robando y venga, traiga su riqueza, traiga su plata, porque Dios le va a bendecir. Claro, Dios bendice al dador alegre. Si usted ofrenda, ¿cierto?, con alegría, con un corazón alegre, dice que Él ama al dador alegre, aleluya. Porque usted entiende que lo que recibió viene de parte del Señor, y el Dios del Señor ha sido bueno con usted, aleluya. Su carro tiene que estar, su auto, al servicio del Señor. Señor, gracias por el auto que me has dado, Señor, y está para tu servicio, para tu gloria, para trasladar a mis hermanos, para trasladar a los parlantes cuando vayamos al punto de prédica, a las sillas cuando vayamos a la campaña y tantas cosas. Mi casa, mi hogar está a tu servicio, Señor. Señor, para hospedar, para recibir gente, hijos tuyos, siervos tuyos, aleluya. Todo al servicio del Señor. Amén. Todo, nada me pertenece. Delante una hermana me decía cuando llegaba con el vehículo y venía con mi hermano arriba del vehículo, yo le dije, Señor, hermana, le dije, todo lo que tengo no es mío, del Señor, le pertenece al Señor. Amén. Y si Dios me lo quita, amén. Si Dios me quita a mi hijo, amén. Amén. Gloria. Porque la vida también es de Él. Que lo que hizo Isaac, perdón, Abraham, ¿quién fue? Abraham, ¿no? ¿Está conmigo, no? ¿Cierto? Dios le pidió a su hijo y él entendió que no era de él, que le pertenecía al Señor. Entonces, cuando eso está en mi corazón,
a mí no me va a costar nada, no me va a costar ser un discípulo. Amén. Porque dice que, como dice acá en el versículo 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Qué es lo que es tomar la cruz? Es esto, despojarse. Amén. Entender que lo que yo puedo tener o lo poco que tenga, le pertenece al Señor. Eso es obediencia. Amén. Dice que el Señor murió en la cruz. Dice que murió y Él fue obediente hasta muerte de cruz. Amén. Eso es morir. Eso es negarse a sí mismo. Despojarse para el servicio de los demás. Por amor al prójimo. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Entonces nosotros tenemos que entender de que aquí no solamente es venir a adorar al Señor, venir al culto e irme. Ser un verdadero discípulo es más que eso, iglesia. Amén. Estar dispuesto para el servicio del Señor. Gloria. Estar dispuesto al servicio del Señor. Pastor, estoy dispuesto. Amén. Aquí está mi número, mire, llámeme cuando quiera, yo estoy al servicio. Y es verdad que uno necesita a veces apoyo. Y es verdad que uno mira la lista y no hay a quién llamar a veces. Porque llama y dice la excusa, estoy ocupado aquí y allá. Pero cuando yo estoy dispuesto, iglesia, primero está el Señor. Amén. Lo que estoy haciendo, lo dejo de lado. Dice que esta mujer samaritana, dice que ella dejó el cántaro, aleluya. ¿Y qué fue a hacer? Fue a hablar las maravillas de Cristo. Fue a evangelizarle a Samaria, a la gente, aleluya. Que ha llegado un profeta, aleluya. Y él habló maravillas, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Entonces, eso es ser un discípulo. Santo es el Señor. Primero sus requisitos. Eso es y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque, mire, en el contexto lo está explicando, lo está enseñando la palabra. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujeres e hijos, y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí explica, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser otra vez mi discípulo. Eso es llevar la cruz. Amén. Eso es llevar la cruz. Despojarse, morir. Entender que lo que tengo no es mío. Nada es mío. Tu inteligencia, tu capacidad, tus dones, tus talentos, todo viene de Dios. Todo Él te lo ha dado. Entonces, si no tienes nada que ofrecerle al Señor, si no tienes casa, si no tienes auto, si no tienes plata, porque tú no le estás ofreciendo, iglesia, tú no le estás regalando a Dios. Tú tienes que entender que es de Él, que es de Él. Amén. Amén. Tú tienes que despojarte, tú tienes que negarte a eso. Hay un pastor y explicaba que tienes que hacer tú una lista. Hacer una lista, ya, mis propiedades, mi casa, mi chalet, mi terreno, mi auto, mis hijos, todo, Señor, te pertenece. Nada es mío. Y coloca una firma y colocas tu firma. Señor, entendí, Señor, que nada es mío, que todo es tuyo, Señor. Y me niego y me despojo de esto. Eso tienes que entenderlo en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. ¿Se fija, no? Amén. Entonces ahí usted va a poder disponerse en las manos del Señor. Y también llevemos esto a la práctica. Ahora entendimos qué es lo que es ser un discípulo, qué requisitos tenemos que cumplir, pero ahora llevémoslo a la práctica. El discípulo es aquella persona que se deja discipular, que se deja enseñar. Amén.
Aleluya. Ahí estuvimos en el congreso y nos hacían un ejercicio. Por ejemplo, agarro un plumón y escribo en la pizarra una letra A. Imagínense, una A, un círculo y una colita. ¿Qué letra esa es? Repita conmigo, ¿qué letra es la que se dibujó ahí? Una A. Ahora vamos a hacer una B. Una B. ¿Cierto? Un palito y una guatita. Discípulos, ¿está aquí? Amén. ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es? Una B. Tener una disposición, ¿cierto? De dejarse enseñar, discipular. Una disposición de aprender. Eso es ser un discípulo. Amén. Eso es ser un discípulo. Y con un corazón, como dijo Cristo, manso y humilde. Amén. Con mansedumbre, con humildad. Porque si usted no tiene humildad, si usted está con arrogancia, está con soberbia, su corazón va a estar duro. Amén. Usted no va a tener la disposición de aprender. De aprender. Entonces eso es ser un discípulo. ¿Cómo se le llama a la gente en el colegio? A los niños que estudian. Alumnos. Alumnos, ¿cierto? Antiguamente se les llamaba discípulos. No se les llamaba alumnos. Y los alumnos, ¿a qué van al colegio? A aprender. Denle un aplauso al Señor. Entonces usted tiene que entender primero que tiene que tomar su cruz y seguir a Cristo. Y tener esa disposición de aprender. Multitud siguió a Cristo. Amén. Él tomó a 500, después a 70 y se quedó con 12. ¿Se fijan, no? Que esto no es para todos. Pero si usted está aquí es por algo, iglesia. Amén. Y le bendigo por eso. Y siga adelante. Siga teniendo esa disposición de ser un alumno, de ser un discípulo. Dejarse enseñar por el maestro, por el pastor de pastores. Porque aquí no está hablando el pastor, aquí está hablando el Señor. El Señor a través de su Santo Espíritu está hablando su vida, aleluya. Amén. Amén. Para que usted pueda entender, tenga esa disposición. Ay, Señor, pero ¿cómo voy a aborrecer a mi padre? ¿Cómo voy a aborrecer a mis hijos? Oye, ¿es malo el Señor? No. Claro, si yo lo odio, claro. Pero en el contexto de que Él está sobre todas las cosas. ¿Se fija, no? Amén. Y después tener esa actitud de dejarse discipular. Mire, yo tengo una cabeza. Aquí en la tierra dice que todo le pertenece al Señor. Y sabe usted que aquí yo soy el pastor, yo soy la cabeza, por misericordia, como les digo. Pero yo tengo una cabeza, yo también tengo mi padre espiritual. Y nosotros tenemos que dejarnos discipular, nosotros tenemos que sujetarnos. Tenemos que ser sujetos. Porque si un discípulo no es sujeto, no se sujeta, no va a poder ser un discípulo. Amén. Si un discípulo no se sujeta a su maestro, no va a poder ser un discípulo. Yo tengo que tener esa actitud de ser manso, de ser humilde, de sujetarme, aleluya. Yo tengo en mi cabeza que es el obispo Abraham Jaque de las Haciendas Antiguas. Amén. Porque sabe usted que todos necesitamos ser discipulados. Todos necesitamos una cabeza, una sujeción. Porque somos humanos, somos personas. Y tendemos a fallar, a errar, a equivocarnos. Yo soy pastor, ustedes me ven aquí, el pastor, yo no soy santo. Yo no tengo una aureola aquí, o no soy un santo. Sí, santo como decía el pastor, por la sangre de Cristo, ¿cierto? Y por la redención, aleluya, Él nos justifica. Y Cristo, aleluya, por Cristo, dice la palabra que somos santos, aleluya. Pero no significa que yo no vaya a cometer errores. Yo soy común y corriente, soy de carne y de hueso, igual que usted.
también a veces me enfado, discutimos, peleamos con mi esposa. Pero cuando la cosa está crítica, cuando la cosa está mal, yo necesito una asesoría, yo necesito un consejo, yo necesito un pastor, yo necesito un superior, alguien que me simule, que me aconseje, aleluya. ¿Sabe usted cuando mi matrimonio se pone medio crítico? O yo me pongo medio terco con mi esposa. Porque nos pasa, a veces a los esposos, a los hombres nos pasa. Entonces ella dice, está más o menos complicada la cosa, voy a llamar a Abraham Jaque, al obispo, a mi papá. ¿Se fijan? No, porque a veces es necesario un consejo. Porque también como pastores no significa que nuestro matrimonio sea perfecto. También nuestro matrimonio pasa por procesos, por crisis. Pero yo, si no tengo a quien me asesore, a quien me aconseje, téngalo por seguro que si yo no reconozco que yo necesito un consejo, que yo necesito a alguien que me oriente, téngalo por seguro que ese matrimonio puede que se va a empezar a friccionar y después se va a fisurar y se va a quebrar. Amén. Por eso Dios pone gente que está sobre nosotros. Amén. En el caso de nosotros los pastores, está nuestra cabeza, que es el obispo Abraham Jaque, que es de la senda antigua. ¿Ya? Ustedes aquí, ¿a quién tienen? A su pastor, al pastor hermano. Entonces, si usted necesita un consejo, usted está pasando por un problema, por una crisis, aleluya, usted tiene que recurrir a aquellas personas que se está sujetando, que es su cabeza, que es su pastor, aleluya, es su líder espiritual, que le va a aconsejar, que le va a orientar. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, tenemos que entender de que yo no puedo andar por el mundo vagando y mandándome solo, no. Incluso a veces para tomar decisiones necesitamos un consejo, necesitamos una orientación. Muchas veces yo tengo dudas y necesito tomar decisiones. ¿Y a qué recurro? A mi cabeza, a mi obispo. Entonces para eso estamos los pastores. Por eso que usted es un discípulo, es una oveja. Usted tiene que dejarse discipular, tiene que sujetarse. Dice la palabra, miren en Efesios, vamos a Efesios 5. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. No nos gusta someternos, ¿eh? No nos gusta someternos unos a otros. De repente un hermano te puede reprender en el amor de Cristo, te puede corregir. Tú tienes que tomarlo con humildad. Tienes que tomarlo con humildad porque tienes que verlo como una crítica más constructiva. Pero no tienes que enojarte, no. Ser humilde. Y si puede que esté equivocado, puede que no. Pero tomarlo, recibirlo con humildad. Dice la palabra que el discípulo no puede ser más que su maestro. No puede ser más. Igual, pero no mayor. Puede que tú sepas mucho, puede que tú te sepas la Biblia de memoria y predique y Dios te use tremendamente, pero dice la palabra que yo no puedo ser más que mi maestro. Amén. Pero siempre tiene que haber alguien mayor que ti. Siempre tiene que haber alguien mayor que ti en tu vida. Gloria a Dios. En la familia, ¿quién es? El hermano mayor. El que trata de cuidarte, protegerte, de guiarte, de darte un buen consejo. A lo mejor tú, en el caso del pastor, del obispo Abraham Jaque, ¿a quién se sujeta él? Mire, buena pregunta. Oye, ¿y el obispo como cabeza de todo, de la corporación, a quién se sujeta él? A Dios. Obviamente al Señor, pero él también aquí en la tierra, estamos hablando de la tierra. Él también tiene que sujetarse a alguien. Amén, amén. ¿A quién se va a sujetar? A una persona que él sienta la confianza. A una persona que él lo vea como una persona de respeto, de confianza, que sea mayor, que tenga sabiduría. Amén. Puede que sea un hermano en Cristo, puede que sea un pastor de otra iglesia, un obispo de otra iglesia. Amén. Pero él también tiene que dejar de asesorarte, de sujetarse y dejarse aconsejar. Eso es ser un discípulo, eso es llevar a la práctica lo que es ser un discípulo. Amén. Entender que tenemos que someternos, dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Antes hacías lo que querías, te vestías como querías, ibas donde querías, pero ahora no.
Amén. ¿Y sabes tú que Dios es ordenado? Por eso que Dios dejó las autoridades. Amén. Tú no puedes pasar sobre tus autoridades, tú no puedes pasar allá de tus autoridades. Amén. Porque Dios es ordenado. Viene Cristo, la cabeza, que es el pastor, y la iglesia. En la casa, ¿quién está? El hombre, el esposo, la esposa y los hijos. Hay un orden jerárquico. Aleluya, santo sea el Señor. Afuera en la calle están las autoridades también. En el ejército están las autoridades. Entonces el menor se sujeta al mayor. En su trabajo usted tiene un supervisor, tiene un jefe. Entonces usted tiene que tener esa humildad de poder llegar a su jefe. ¿Sabe, jefe? Me equivoqué. ¿Sabe, jefe? Tengo un problema. ¿Qué me aconseja? ¿Qué me puede? ¿En qué? Entonces nosotros como hombres, como seres humanos, no tenemos que ya ser como estas aves que andan en el cielo y hacen lo que quieren y van donde quieren. No, iglesia. Amén. Dice, someteos unos a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. ¿Cuál es su cuerpo? Y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se fija, no? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. Él, dice, en todo. No en algunas cosas nomás, en todo. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a su nombre. Gloria. Entonces nosotros tenemos que someternos unos a otros. Amén. El pastor no alcanza a ver todo. El Amén. pastor no ve todo. Hay cosas que de repente uno no alcanza a ver todo. No tiene ojos en la espalda. Ojalá fuera uno como los ángeles que tienen 7 ojos. Hay ángeles que tienen ojos que ven todo. Están mirando todo. Nosotros tenemos ojos, hay cosas que no alcanzamos a ver. Pero si viene un hermano y te corrige, tómalo con humildad. Sujétate, sométete a tu hermano. Dice, someteos unos a otros. Y si te aconseja, tómalo como que es tu hermano mayor. Siempre tú, aunque lo sepas todo, tienes que hacerte él el menor. Porque sabe que el orgulloso el Señor lo mira de lejos. Amén. Al soberbio Dios lo mira de lejos. Pero el humilde dice que está con él, lo abraza. Tenemos que ser humildes, iglesia. Tienes que ser humilde. Tienes que sujetarte, tienes que tener esa actitud de discípulo. Amén. Dejarte enseñar. Dejarte discipular. Aleluya, santo sea el Señor. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Mire, Cristo, siendo Dios mismo, como dijo en la mañana el pastor, Dios lo usaba, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A qué se refiere cuando dice tomando forma de siervo? Él se hizo un esclavo. Esclavo, que es lo que es obediente a su amo. Entonces, siendo Dios mismo, dice que tomando forma de siervo. Pero no nos gusta que nos manden, ¿eh? ¿Sabe usted que usted a lo mejor Dios le ha dado un buen trabajo? Dios lo bendeció en su trabajo, lo ha querido bendecir, pero usted, por su orgullo, por su soberbia, se ha perdido la bendición. No, porque el jefe me cae mal. Pero si usted es humilde, usted le predica con su actitud de que yo soy un cristiano, soy un hijo del Señor, capaz que ese mismo jefe que te caiga mal, te hubiera tenido por cabeza. Como decía la palabra, que en la obediencia, ¿cierto? Dios nos bendice. En la obediencia Dios nos pone por cabeza. Mire, y como se relaciona la palabra de la mañana con la tarde.
por los que vinieron en la mañana. Porque en la mañana se habló de obediencia. Entonces estamos hablando de obediencia. Entonces para ser un discípulo, primero Jesús tiene que estar como primer lugar. Jesús tiene que estar como primer lugar en mi vida. Ya se lo expliqué, no se lo voy a volver a explicar otra vez. Se lo he repetido como 3 veces. ¿Está aquí o no? Amén. 3 cosas importantes para ser un discípulo. Primero, Jesús tiene que estar en primer lugar. Amén. Aleluya. Segundo, ser obediente. ¿Y qué es lo que es ser obediente? Tomar tu cruz y seguirlo. ¿Qué es lo que es tomar la cruz y negarse a sí mismo? Amén. Es lo que le explicaba. Ser obediente. Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. ¿Se fijan? Amén. Y el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, también en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 6: en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se fija, no? Y tercero, entender que nada es mío. Amén. Entonces, ¿qué requisito importante para ser un discípulo? Primero, Jesús en primer lugar, ser obediente y entender que nada es mío. Amén. Nada me pertenece. Porque la palabra del Señor lo dice. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, con esta predicación como enseñanza, yo creo que fue más una enseñanza a la iglesia. O llamémoslo como usted quiera, predicación o enseñanza. Aleluya, santo es el Señor. Yo quiero hacer esta pregunta. Ahora, con estos conocimientos que usted adquirió, los tomó, los recibió en su mente, los recepcionó y los pone en su corazón. ¿Quién está dispuesto ahora? Voy a preguntar por tercera vez. Con estos conocimientos que usted adquirió a través de esta enseñanza, ser un discípulo del Señor. A lo mejor no tiene nada. No tiene nada que ofrecerle al Señor. Gloria al Señor. Pero sabe que el Señor levanta un corazón dispuesto. Amén. Solamente un corazón dispuesto, nada más. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Papito Santo, Señor. Amén. Oh, mi Señor.